Bien, buenos días alumnos de Matemática Financiera. Vamos con la segunda parte de anualidades, el tema para esta semana. Tiempo o plazo de una anualidad cierta, ordinaria o vencida. La mayoría de los problemas de anualidades especifican el monto o el valor actual, el pago periódico y las tasas de intereses, quedando pendiente, en muy raros casos, especificar el número de pagos necesarios para determinar el monto o el valor actual estipulado. En algunos casos resulta que la serie de pagos no es un número entero, por lo que se decide aplicar cualquiera de los siguientes procedimientos en las anualidades, ¿verdad? Número 1. Aumentar el valor del último pago para que al sumar todos los pagos efectuados iguales sean igual al valor acumulado de la anualidad. Otro procedimiento que se puede hacer es aumentar el número de pagos aplicando redondeo al resultado con la finalidad de que este pago sea complementado con un menor valor de tal forma que cubra el saldo que quede después de completar el total de la anualidad. Y cuando la situación planteada es acumular una cierta cantidad de dinero, no se requiere un pago complementario, porque los intereses que recibe el valor acumulado después del último pago logra igualar e incluso exceder la cantidad establecida. Para determinar el plazo de una anualidad se aplica la siguiente fórmula. Cuando se conoce el valor presente o actual, entonces n es igual al logaritmo multiplicado por 1 menos p por i entre r, dividido entre el logaritmo de 1 más i a la menos 1. Y cuando se conoce el valor futuro o monto, entonces n es igual al logaritmo de i por s más r menos logaritmo de r entre logaritmo de 1 más i. Ejemplo número 1. En este caso se conoce el valor actual o presente. Ana Gallego recibió una herencia de 250.000 lempiras. Una institución bancaria le ofrece la alternativa de recibir pagos mensuales de 6.348.36 lempiras y la herencia está devengando una tasa del 18% anual capitalizable mensualmente. Entonces, ¿qué cantidad de pagos recibirá Ana para obtener la totalidad de su herencia? Entonces, lo primero que hacemos es identificar los datos. Entonces, n no sabemos cuánto es. Entonces, r es 6.348.36, p 250.000, r es 18, que en decimal sería 0.18 anual. Y es igual a 0.18, que es la tasa, entre 12, porque dice que es capitalizable mensualmente. Y un año tiene 12 meses, entonces nos da 0.015. Entonces lo sustituimos en la fórmula que tenemos acá cuando conocemos el valor presente, ¿verdad? Entonces aquí n va a ser igual al logaritmo de 1 menos p multiplicado por i, que sería acá, entre r, que sería esto, y eso dividido todo entre logaritmo de 1 más i, que es 0.015, elevado a la menos 1. Entonces hacemos esta multiplicación primero, nos da este resultado, luego hacemos la división y nos da este resultado. En la parte de abajo hacemos esta suma, lo elevamos a la menos 1 y nos da este resultado. Entonces al hacer la resta de 1 menos lo que nos dio acá, nos da este valor, ¿verdad? Aquí este solo lo copiamos y hacemos la división de los dos logaritmos. Entonces al hacerlo nos da esta respuesta. Aquí tenemos que tomar todas las cifras decimales, ¿verdad? En la calculadora ustedes lo pueden hacer cuando utilicen bien los paréntesis, no hay problema, no hay error, pero si un paréntesis lo colocamos mal, entonces esto nos sale error. Entonces al hacer la división nos da 59.9999 décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas. Entonces aquí
eso redondeado sería igual a 60 pagos. Entonces Ana recibirá 60 pagos. Ejemplo número 2. Dice, se conoce el valor futuro o monto. Entonces, ¿en cuánto tiempo y cuántos depósitos de 800 lempiras mensuales debo hacer para acumular en un futuro 16.755.71? Si me pagan el 21% anual capitalizable mensualmente. Entonces ahí identificamos los datos, ¿verdad? N no sabemos cuánto. S es 16.755.71. R es 800. R minúscula es 21%, que en decimales es 0.21. M es igual a 12, porque capitalizable mensualmente. Y vamos a dividir I, que es la tasa entre los 12 meses, ¿verdad? Entonces sería 0.0175. Entonces sustituimos en la fórmula, en la segunda fórmula. Entonces logaritmo de I por S más R. Entonces aquí sería el logaritmo de I, que es 0.0175, multiplicado por S, que es 16.755.71, más R, que sería 800, menos logaritmo de R, que sería logaritmo de 800. Eso dividido entre logaritmo de 1 más I, ¿verdad? Que sería 0.0175 más 1. Entonces me da 1.0175. Entonces primero tengo que hacer la multiplicación acá y luego la suma. Entonces me da este valor. Luego calculo el logaritmo de 800 y el logaritmo de esto y lo resto, ¿verdad? De ese valor. Luego el logaritmo de este, que es este valor, hago la resta y luego el resultado lo divido entre lo que me dio abajo y eso me va a dar un total de 18. Entonces tiene que hacer 18 depósitos mensuales equivalente a un año y medio, ¿verdad? Anualidades anticipadas. Es otro tipo de anualidad cierta y se caracteriza porque los pagos se efectúan al inicio del periodo, debiendo realizarse inmediatamente el primer pago, depósito o renta. Es por esta razón que se les denomina anticipadas. Al establecer las condiciones de la anualidad es necesario referirse a esta característica. Por ejemplo, las primas de seguro son generalmente anticipadas. Los pagos de alquiler, renta o de bienes inmuebles o propiedades también. Los símbolos de las fórmulas utilizadas para resolver anualidades anticipadas tendrán igual significado que los vistos en las anualidades vencidas. La comparación entre el modelo de pago de una anualidad vencida y anticipada es la siguiente. Las vencidas inician desde 0 y las anticipadas inician desde 1. Significa que las anualidades anticipadas comienzan con un pago. Monto o valor futuro de una anualidad cierta anticipada. Entonces la fórmula a aplicar es la siguiente. S es igual a R multiplicado por 1 más I, eso elevado a la N más 1 menos 1, dividido entre I y todo eso restado de 1. Ejemplo número 1. La estudiante Jennifer Vargas ahorra al inicio de cada año 1.325.80 lempiras, producto del trabajo que realiza en sus periodos de vacaciones. Estos depósitos se realizan a partir de enero del 2015 y continuarán hasta el 2018. La institución financiera le aplicará el 5% anual en sus ahorros. ¿Qué cantidad debería acumular con esas condiciones? De resolución. Aquí piden un monto o valor futuro con anualidad, entonces depósitos anticipados, ¿verdad?
Identificamos los datos, S no sabemos cuánto es. N son 4 pagos, 2015, 2016, 2017 y 2018. R es 1325.80. R minúscula es 5%, que en decimales es 0.05. Y es lo mismo porque no dice capitalizable cada cuánto, sino que se supone que es anualmente. Entonces 0.05 entre 1 da lo mismo. Ahora sustituimos los datos en la fórmula que vimos anteriormente. Entonces R es 1325.80, 1 es una constante, I es 0.05, N es 4 más 1, acá, menos 1 que es una constante, dividido entre 0.05 que es I, menos 1. Entonces aquí hacemos esta suma y lo elevamos al exponente 5. Entonces me quedaría 1.05 a la 5 menos 1 y me daría este valor dividido entre 0.05 y restado con 1 me da este valor. Entonces aquí lo multiplico por 1325 y me da 6000.08. Entonces al final de ese tiempo debe de acumular 6000.08 lempiras. Ejemplo 2. El señor Rafael Mejía deposita al inicio de cada mes durante 5 años 200 lempiras a una tasa del 6% anual con capitalización mensual. Determine el valor acumulado. Entonces aquí nos pide un monto o valor futuro con anualidades, depósitos anticipados. Entonces aquí S no sabemos, R es 200, N es 5, que son durante 5 años, y lo multiplicamos por 12 porque dice que es capitalizable mensualmente, ¿verdad? Entonces 5 por 12 me da 60. R minúscula es 6%, que en decimales es 0.06. Aquí M sí lo ocupamos porque dice que es capitalizable mensualmente, entonces es 12. Y aquí sí dividimos, ¿verdad? Y entre M, R entre M, que sería I, sería 0.06 entre 12, que es 0.005. Entonces sustituimos en la fórmula los datos y nos da que R200, 1 es una constante, y es 0.005 elevado a la 60 más 1, menos 1 que es una constante, entre 0.005 que sí, menos 1. Sumamos esto, lo elevamos a la 61, lo restamos con 1 y nos da este valor. Luego eso dividido entre 0.05 y restado con menos 1 nos da este valor. Entonces al multiplicarlo por 200 me da 14.023.78. Entonces el valor acumulado asciende a 14.023.78 lempiras. Vamos a ver, valor actual de una anualidad cierta anticipada. Entonces la fórmula que vamos a aplicar es esta. Entonces el ejemplo dice calcular el valor de contado de una propiedad vendida a 15 años plazo con pagos mensuales de 3.000 lempiras por mes anticipado, si la tasa de interés es del 12% anual capitalizable mensualmente. Entonces, solución, primero identificamos los datos, P no sabemos cuánto es, R es 3.000, N es 15 por 12, ¿por qué? 15 años y capitalizable mensualmente, ¿verdad? Entonces son 180, 15 por 12. R minúscula es 12%, que en decimales es 0.12. Como dice capitalizable mensualmente, entonces M es igual a 12. Entonces I es igual a 0.12 entre 12, que me da 0.01. Sustituimos en la fórmula. R es 3.000, 1 es una constante, menos 1 que sigue aquí también es una constante,
I es 0.01 elevado N, que en este caso es 180, entonces menos 180 más 1, entre I, que es 0.01 más 1. Aquí tengo que resolver este paréntesis y me da 1.01, ¿verdad? Elevado 180 negativo más 1 es menos 179, lo demás lo copio, el 3000, el 1, 0.01 más 1. Entonces resuelvo esta potencia, entonces 1.01 elevado a la menos 179 da este valor, eso lo restamos con 1 y lo dividimos entre 0.01, da este valor, y si le sumamos 1, nos da este valor. Eso al final lo multiplicamos por 3000 y nos da 252.464.64. Entonces la propiedad tiene un precio de contado de 252.464.64. La renta de una anualidad anticipada. Entonces, esta es fórmula cuando se conoce el valor o monto. R es igual a S entre 1 más I elevado a la N más 1 menos 1 dividido entre I menos 1. Y cuando se conoce la renta de un valor presente, entonces R va a ser igual a P entre 1 menos 1 más I elevado a la menos N más 1 entre I más 1. Por ejemplo, dice, caso cuando se conoce el monto o valor futuro. Entonces vamos a usar esta fórmula. Luisito desea dentro de 5 años un total de 400.000 lempiras y programa hacer depósitos al inicio de cada semestre. Si le pagan una tasa del 9% anual con capitalización semestral, ¿de cuánto debe ser el valor de la cuota a depositar? Entonces identificamos los datos. S es 400.000, R no sabemos, N es 5 por 2, 5 porque son a 5 años y dice que semestral, ¿verdad? Y como en un año hay 2 semestres, entonces 5 por 2, 10. Hay 10 semestres en 5 años. R es 9%, que en decimal es 0.09. M es 2 porque en un año hay 2 semestres. Y es 0.09 entre 2, ¿verdad? Que sería 0.045. Sustituimos en la fórmula, entonces en la primera sería S entre 1 más I, todo eso elevado a la N más 1, menos 1, entre I, todo eso restado con menos 1. Entonces, S es 400.000. Tenemos acá 1 más 0.045, que es I, elevado a N más 1, que sería 10 más 1, menos 1, entre 0.045, que es I, menos 1. Entonces primero resolvemos el paréntesis, nos queda 1 más 0.045, nos da este valor que es 1.045, 400.000 la copio, 10 más 1 me da 11, 1 lo copio, y que 0.045 lo copio, menos 1. Ahora resuelvo esta potencia, ¿verdad? Y lo resto de un solo. Entonces, eso me da este valor. Luego, 400.000 solo lo copio y menos 1 también. Ahora resuelvo esta división y la resto con 1, ¿verdad? Que me daría este valor. 400.000 dividido entre este valor me da un total de 31.149.79. Entonces, la cuota que debe depositar al inicio de cada semestre es de 31.149.79 lempiras. Ejemplo número 2, caso cuando conocemos el valor presente o actual. Se ofrecen televisores LCD cuyo precio de contado es de 17.500 en plazos de 18
cuotas mensuales al 24% anual capitalizable mensualmente, con el primer pago al entregar el LCD. ¿Cuál es el valor de la cuota? Entonces aquí identificamos los datos. P 17.500, N 18, que son 18 cuotas, R es 24%, que en decimales es 0.24, M es 12 porque dice capitalizable mensualmente, y es igual a 0.24 entre 12, que es 0.02. Entonces si sustituimos en la fórmula, tenemos que P es 17.500. 1 es constante, menos este 1 que también es una constante, más I que es 0.02, elevado a la menos N, que sería en este caso menos 18, más 1, entre 0.02 más 1. Entonces aquí hacemos primero esta suma y la resta de los exponentes en ese caso, ¿verdad? Lo demás lo copiamos, luego resolvemos esta potencia, 1.02 a la menos 17, y lo restamos de 1, que nos queda este valor. 17.500 lo copiamos, 0.02 también, y más 1. Luego hacemos la división, lo sumamos con 1 y nos queda este valor. Luego dividimos 17.500 entre este valor, y nos da un total de 1444.40. Entonces el valor de la cuota es 1144.40 lempiras. Tiempo o plazo de una anualidad anticipada. La fórmula es la siguiente: cuando se conoce el valor futuro o monto, n es igual al logaritmo de s por i dividido entre r multiplicado por 1 más i más 1, todo eso dividido entre el logaritmo de 1 más i. Y cuando se conoce el valor presente o actual, n es igual a 1 menos logaritmo de 1 más i menos p por i entre r, todo eso dividido entre el logaritmo de 1 más i. Por ejemplo, en este caso conociendo el monto, una persona deposita en una cuenta de ahorro 25.000 lempiras al inicio de cada trimestre. Le pagan el 6% trimestral y desea llegar a acumular un total de 247.437 lempiras. ¿Cuántos depósitos debe hacer y en qué plazo? Bien, entonces aquí identificamos los datos. S es 247.432, R 25.000, M es 4 porque en un año hay 4 trimestres, y es 0.06, en este caso dice ya nos dan la tasa efectiva, ya nos dice que es 6% trimestral, ¿verdad? Entonces ya no hacemos la división porque ya nos lo da. Luego sustituimos en la fórmula los datos, ¿verdad? Logaritmo de S, que es 247.437, por I, que es 0.06, entre 25.000, que es R, multiplicado por 1, que es una constante, más 0.06, más 1, dividido entre el logaritmo de 1, que es una constante, más 0.06, que es I. Entonces aquí primero hacemos la multiplicación arriba, abajo hacemos la suma del paréntesis y lo multiplicamos por 25.000, que nos da este valor. El 1 lo copiamos, dividido entre, aquí hacemos esta suma, 1.06, y le vamos a sacar el logaritmo a eso. Entonces aquí dividimos esto y lo sumamos con 1, que nos da este valor. Luego hacemos la división de los dos logaritmos y nos da estos valores, ¿verdad? Al hacer la división nos queda 7.63 y los decimales ahí, al redondearlo, lo redondeamos a 8. Entonces 8 depósitos tiene que hacer en 2 años.
Dice caso conociendo el valor presente o actual. En una tienda se venden camas matrimoniales con precio de contado de 8.000 lempiras y el crédito con pagos mensuales en forma anticipada de 1.686 lempiras con el 30% anual convertible mensualmente. ¿Cuántos pagos mensuales deben otorgarse? Bien, entonces identificamos los datos. P es 8.000, R es 1.686, M es 12 porque dice que es mensualmente, ¿verdad? Capitalizable mensualmente. R es 30%, que en decimal es 0.30, y lo vamos a dividir 0.30 entre 12, que nos da 0.025. Sustituimos en la fórmula los datos, entonces vamos a tomar esta fórmula, 1 menos logaritmo de 1 más i, que sería 0.25, menos la multiplicación de p, que es 8.000, por i, que es 0.025, entre r mayúscula, que es 1.686. Todo eso dividido entre el logaritmo de 1 más 0.025. Entonces aquí hacemos esta suma, está bien, porque está separado no hay una multiplicación ni nada, entonces podemos hacer esta suma, hacemos esta multiplicación y luego la división, ¿verdad? Entonces nos da este valor. Entonces aquí tenemos que hacer esta resta, nos da este valor, y aquí hacemos esta suma, ¿verdad? Que nos daría esto. Ahora dividimos los dos logaritmos, que nos quedaría este valor, y 1 menos lo que nos dé la división acá. Como aquí nos da 2 menos, entonces esto se pasa a más, ¿verdad? Aquí lo podemos redondear, que nos daría 1 más 3.98 redondeado a 4. Entonces 1 más 4 sería 5. Entonces deben otorgarse 5 pagos mensuales. Anualidades diferidas. Conceptualización de las anualidades diferidas. Las anualidades diferidas se caracterizan porque el plazo comienza a correr después de transcurrido un intervalo de tiempo, es decir, no es igual la fecha inicial de la anualidad con la fecha del primer pago. En la siguiente gráfica se observa el flujo de pago mediante el sistema diferido. El desembolso del efectivo ocurrió en el momento cero. Acá. Luego se da el intervalo de aplazamiento, que es este, que es el periodo de gracia, donde no hay pagos. En este flujo, los pagos inician en el periodo 4, acá, hasta cancelar la deuda. Si es a 12 plazos, ¿verdad? Y esta es la duración de la anualidad o de la operación. Entonces, elementos de una anualidad diferida. Duración. Es el tiempo que transcurre entre el comienzo del periodo de aplazamiento y el final del plazo de la anualidad. Entonces, la duración desde 0 hasta donde termina el plazo de la anualidad. Periodo de aplazamiento, que se representa con la letra K, y es el número de periodos que transcurren entre la fecha inicial a fecha de valoración de la anualidad y fecha del primer pago menos 1, que sería de aquí hasta acá. Y este es el plazo de la anualidad, ¿verdad? Que se representa con la letra N. Por lo general, las anualidades diferidas se analizan como anualidades ordinarias vencidas. Es por ello que en los planteamientos, al hablar de una anualidad diferida, será tratada como vencida y se utilizarán las fórmulas ya utilizadas. Es conveniente utilizar líneas de tiempo o diagramas para analizar el periodo de tiempo diferido y el de pago que le permitirán plantear las ecuaciones que darán un correcto resultado. Las anualidades diferidas pueden ser de dos tipos:
Anualidades diferidas, vencidas y ordinarias. Los pagos se efectúan una vez transcurrido el periodo de gracia. Las anualidades diferidas anticipadas, una vez que se cumple el periodo de gracia, se pagan al inicio del periodo. Estas anualidades con frecuencia se usan en el sector productivo e industrial. Por ejemplo, en extracciones mineras es necesario invertir capital durante el periodo, meses, años, de exploración, accesibilidad y extracción de material. No se genera ingresos en ese tiempo, ¿verdad? Este es el periodo de aplazamiento hasta que empiecen a producir ingresos. Y B, una empresa dedicada al cultivo y explotación de café, palma africana, frutas, etc. Durante todo el tiempo que se dedica a sembrar y el crecimiento del árbol será el intervalo de aplazamiento, que puede durar meses o años, hasta que se coseche y empiece a generar ingresos. 4.2. Monto y valor actual de una anualidad diferida. El monto se calcula como el de una anualidad cierta vencida correspondiente al periodo de pago. Y la formulita que vamos a usar es esta. Para calcular el valor actual se aplica la fórmula de una anualidad cierta vencida, multiplicándola por el factor 1 más i elevado a la menos k. Aquí, ¿verdad? Esta ya la habíamos visto en los ejercicios anteriores. Y aquí tenemos, se le agrega el factor 1 más i a la menos k. Ejemplo 1. Dice, una joven recibirá una herencia dentro de 6 años, según las condiciones dadas por sus padres a través de 4 cuotas anuales de 9.900 lempiras, aplicando una tasa de interés del 8% anual. ¿Cuánto recibirá de herencia? Entonces, lo primero que hacemos es el diagrama o la línea de tiempo. Aquí, de 0 hasta 5 sería K, ¿verdad? Porque hasta el sexto año va a empezar a recibir la herencia. Entonces aquí sería K es igual a 5. Entonces dice, hay 5 años de aplazamiento, que sería K, hasta que la herencia se comienza a recibir al sexto año durante 4 años. Entonces, 5 más 4 son 9 años, ¿verdad? Entonces, por eso aquí, del sexto al noveno año, entonces es el periodo de pago. Luego, identificamos los datos. R mayúscula es 9.900, N son 4 cuotas anuales, K es 5, R minúscula es 8%, y es igual a 0.08 entre 1, porque no dice capitalizable anual, trimestral o mensual. Entonces, cuando no lo dice, se toma como que es anual y por eso se divide entre 1. Aplicamos la fórmula del monto y sustituimos los datos, ¿verdad? R mayúscula 9.900, 1 es una constante y es 0.08, que es este valor, elevado a la 4, que es n, acá, menos 1 entre 0.08. Entonces hacemos la suma, lo elevamos a la 4, luego a esto le restamos 1, lo dividimos entre 0.08 y eso nos da este valor. Luego lo multiplicamos por 9.900 y nos da un total de 44.610.00 lempira, ¿verdad? Entonces, esto es lo que recibirá de herencia. Ejemplo número 2. Suponiendo que la joven necesita saber, bajo estas condiciones, de cuánto sería su herencia si la recibiera hoy. Entonces, se determina el valor actual por el periodo de pagos N. Y este valor actual se determina aplicando valor presente a interés compuesto por periodos diferidos. Entonces, aplicando la fórmula sería R es igual a 9.900, 1 es una constante, menos 1 más 0.08 elevado a la menos n. Como n es 4, entonces menos 4 entre 0.08 multiplicado por este factor, ¿verdad? Que sería 1 más 0.08 elevado a la menos 5. Entonces aquí sería 9.900 multiplicado por 1 menos, hacemos esta suma, 1 más 0.08 a la menos 4, entonces me queda este valor,
entre 0.08. Hago esta suma, lo elevo a la menos 5 y me queda este valor. Luego hacemos la división. Antes hacemos la resta, ¿verdad? Luego la división. Entonces nos queda 9.900 por este valor, que es la división acá de esto, por el factor que nos dio acá, que es este valor. Entonces al multiplicar estos tres factores nos da 22.316.36. Entonces esta sería la herencia si la recibiera hoy, porque ahí no recibe intereses, ¿verdad?